Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les traigo una variante de los clásicos ñoquis de papa, los ñoquis de ricota. Suaves y delicados, los voy a preparar a la sorrentina, con una sencilla salsa de tomate, albahaca y queso mozzarella. Para preparar los ñoquis se van a necesitar 500 gramos de ricota, 150 gramos de harina, 40 gramos de queso parmesano rallado, un huevo y media cucharadita de sal. Primero se desparrama la harina sobre la mesa. Y sobre esta se pone la ricota, que deberá estar bien escurrida. Se agrega un huevo entero, la sal y el queso rallado. Entonces se comienza a mezclar y a unir la masa. Se debe amasar muy suavemente hasta incorporar toda la harina. El resultado de unos buenos ñoquis está en el manejo de la masa. Si se trabaja mucho, se va a humedecer demasiado y habrá que agregar más harina, y la masa se tornará muy dura y los ñoquis ya no resultarán tan ligeros. Si hace falta, se agrega más harina, pero muy poco, y siempre amasando muy suavemente. Una vez obtenida una masa homogénea, tierna y compacta, se pone a descansar cubierta dentro del refrigerador durante 30 minutos. Esto va a ayudar minimizando la cantidad de harina extra que se deberá emplear para armar los ñoquis. Se espolvorea la mesada ligeramente con un poco de harina. Se corta un trozo de la masa y se forma un cilindro. Se divide y se estira para formar un cordón de aproximadamente el tamaño de un dedo. Se corta en trocitos. Se espolvorea con harina y se los mezcla para cubrir con harina la parte del corte. Se forman los ñoquis usando una ñoquera, presionando y haciendo rodar suavemente para formar las ranuras y la cavidad características. De no contar con una ñoquera, se pueden hacer también usando los dientes de un tenedor, o simplemente haciendo un huequito en el medio con el dedo. Y continuamos así hasta emplear toda la masa. Una vez ya formados todos los ñoquis, se colocan sobre una placa o un repasador espolvoreado con semolín o con harina. Y se dejan descansar descubiertos, mientras tanto se prepara la salsa. Y para preparar los ñoqui a la sorrentina se necesitarán 360 gramos de passata de tomate, esta es la que enseñé en el video anterior, 1 o 2 dientes de ajo, unas hojas de albahaca fresca, 300 gramos de queso mozzarella y queso parmesano para rallar. Se aplastan los dientes de ajo y se les quita la piel. Y en una sartén se pone un abundante chorro de aceite de oliva, unas 3 o 4 cucharadas. Se agregan los dientes de ajo y se pone a calentar sobre fuego medio hasta que los dientes de ajo comiencen a dorarse. Se agrega entonces la passata de tomate. Se condimenta con sal,
2 o 3 hojas de albahaca fresca, y pimienta negra molida. Y se deja cocinar a fuego lento durante no más de 20 o 30 minutos. Mientras tanto, se prepara el queso mozzarella cortándolo en cubos. Una vez lista la salsa, se retiran los dientes de ajo. Y el agua para hervir los ñoquis también ya está lista. Una vez que hierve, se le agrega un puñadito de sal. Se agregan los ñoquis y se cocinan en tandas pequeñas. Ni bien comienzan a flotar en la superficie, se retiran y se ponen directamente en la salsa de tomate. Una vez cocidos todos los ñoquis, se mezclan bien para cubrirlos con la salsa. Se agregan unas hojas más de albahaca fresca. Se retiran del fuego y se agregan un poco de los cubitos de mozzarella. Se raya un poco de queso parmesano y se mezcla bien. Se ponen los ñoquis en una fuente que puede ir al horno. Se agrega el resto de la mozzarella y se cubren con un poco más de queso rallado. Luego se llevan a un horno precalentado a 200 grados centígrados o hasta que se haya derretido y dorado un poco el queso. Gnocchi a la sorrentina. Son deliciosos en su simplicidad, sabores mediterráneos y autenticidad mezclados en una fácil preparación. Los ñoquis quedan suaves y livianos y se siente bien el sabor de la ricota. Cubiertos de una cremosa salsa de tomate y albahaca, la mozzarella derretida y el parmesano apenas tostado luego de un breve paso por el horno hace que sean aún más agradables. Espero que les haya gustado esta receta y que me cuenten qué les pareció. También los invito a dar un me gusta y a pasar por el canal para ver su contenido de recetas, y si no lo han hecho todavía, suscríbanse y hagan clic sobre la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Como siempre, muchas gracias y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.